Buen día, aventureros. Pues continuamos con nuestra expedición para ver el gran eclipse solar del 2023 en Calakmul, y después de visitar la impresionante zona arqueológica de Palenque, nos adentraremos en la selva para conocer Yaxchilán, una ciudad perdida que se encuentra en la frontera de Guatemala y Chiapas, pero para poder llegar a ella tenemos que atravesar parte de la selva lacandona. La selva lacandona es la única selva perinefolia que existe en México. Esto quiere decir que es la única selva donde vamos a encontrar una gran cantidad de montañas, lo cual nos va a dar una gran cantidad de humedad todo el año y muchas especies que solamente habitan en esta increíble selva. Lamentablemente, gran parte de esta selva está desapareciendo a un ritmo muy acelerado, y esto se debe principalmente a las actividades productivas, principalmente la ganadería extensiva, que es muy popular en este lugar. Por eso son muy importantes las actividades de conservación y de educación ambiental en toda esta región. Ya sé que el gobierno no empieza a desarrollar acciones para poder conservar esta selva, es muy probable que nuestros hijos o nuestros nietos ya no la van a poder conocer. Y bueno, aventureros, vamos en camino a unas ruinas que se encuentran perdidas en la selva. Estas ruinas se encuentran en la frontera de Guatemala y Chiapas. Son las famosas ruinas de Yaxchilán, una de las más alejadas de la civilización y que todavía se encuentran prácticamente perdidas en la selva. Tanto es así que para poder llegar a ellas únicamente se puede llegar en bote a través del río Usumacinta, que es ese que pueden ver detrás de mí. Y en un ratito más estaremos llegando a las ruinas. El paisaje es muy pero muy bonito, se pueden ver bastantes aves y algunos animales aquí. También hay cocodrilos en este río, entonces hay que tener un poquito de cuidado, pero realmente el paisaje está increíble. Llegando a Yaxchilán, esta fue una de las primeras estructuras que encontramos y vamos a explorarla.
hemos encontrado la entrada al inframundo. Y miren, hemos encontrado a Camazotz, el dios y guardián del inframundo maya. Y finalmente, después de un increíble viaje por el inframundo, encontramos la gran ciudad perdida de Yaxchilán. Explorando Yaxchilán pudimos encontrar que es una zona arqueológica bastante bien conservada. Tanto sus estructuras como la naturaleza son increíbles. Incluso pudimos escuchar algunos monos arahuatos, pero no tuvimos la fortuna de encontrarlos. La estructura más imponente de Yaxchilán es la estructura número 33. Esta se ubica en la colina más alta de la zona arqueológica y fue construida por un gobernante llamado el Gran Pájaro Jaguar. La construyó con el fin de conservar sus restos como una tumba funeraria y es simplemente impresionante. Dentro de estas estructuras se encontraron los grabados mejor conservados de la cultura maya, de los cuales destacan imágenes que representan a Kukulcán, el dios de la serpiente emplumada, interactuando con los reyes de Yaxchilán. También se encontraron dinteles representando las coronaciones de los reyes más relevantes de esta gran ciudad, como pájaro jaguar y escudo jaguar respectivamente. Y también podremos observar imágenes del sacrificio de sangre, así como algunos reyes que fueron capturados dentro de las batallas más importantes que lideró Yaxchilán. Yaxchilán fue una de las ciudades maya más importantes porque tuvieron la genial idea de establecerse en el río Usumacinta. Esto les dio una posición estratégica para poder comerciar con Palenque, Piedras Negras y Toniná, que en ese entonces eran las ciudades maya de mayor importancia en toda esta región, lo cual siempre les dio una gran ventaja y hacía muy difícil poder conquistar esta ciudad. Yaxchilán llegó a su máximo esplendor entre el siglo IV y V de nuestra era. Para ese entonces fue cuando se construyó la gran acrópolis y la estructura número 33. Y a pesar de que Yaxchilán trató de ser una ciudad neutral y evitar los conflictos bélicos entre las ciudades vecinas, Yaxchilán estaba más que preparada para la batalla, ya que construyeron una gran muralla entre el río Usumacinta y el centro de su ciudad, lo cual les brindó una excelente protección contra ataques enemigos.
Por otro lado, Piedras Negras era la ciudad más grande establecida en el río Usumacinta y por muchos años llevó una buena relación con Yaxchilán. Sin embargo, y después de tener algunos conflictos armados en contra de Palenque y otras ciudades mayas, alrededor del siglo VIII de nuestra era, Piedras Negras decide finalmente atacar a Yaxchilán, con la finalidad de retomar el control total del río Usumacinta. Yaxchilán ya venía a venir este gran ataque de Piedras Negras y estaba más que preparado para defenderse. Utilizando su muralla infranqueable como defensa, le dio una gran ventaja en la batalla. Asimismo, Yaxchilán contaba con una gran cantidad de arqueros emplumados que desde lo alto de la muralla atacaron a los guerreros de Piedras Negras y utilizando también la ayuda de algunos cayucos adaptados para la guerra pudieron obtener la ventaja fácilmente. Finalmente, y después de haber debilitado gravemente al ejército enemigo, Yaxchilán se decide atacar la gran acrópolis de Piedras Negras, enviando a sus guerreros élite, los temibles guerreros jaguar. Y finalmente, después de una ardua batalla, los guerreros jaguar logran capturar al rey de Piedras Negras y toman el control total de esta gran ciudad. Y de esta manera nos despedimos de Yaxchilán, la ciudad maya perdida en la selva, guardián del río Usumacinta y de la dinastía jaguar, la ciudad maya que jamás pudo ser conquistada.